Si la política no hay quien la entienda, señoras y señores, el clima tampoco. Leemos hoy en Diario La Rioja: alarma climática global. La Organización Meteorológica Mundial alerta de que el 2019 cierra la década más calurosa de la historia. En términos ya micro, aquí noviembre ha sido el más lluvioso desde que hay registros en nuestra comunidad, así que no sabemos muy bien a qué atenernos, pero sí estamos pendientes de lo que dicen los expertos, que son los que saben. María José, Madrid acoge esa cita, lo decíamos antes de publicidad, hay que quitarse el sombrero, enhorabuena. Hemos demostrado que en eso sí que nuestro país es un maestro, ¿no? En recibir a la gente, acogerlos, organizar hoteles, servicios, palacio de congresos, reuniones. Sí, de 10, pues chapó por la comunidad y por el ayuntamiento, porque desde luego recoger el testigo de Chile y tan rápidamente, tan rápido, ¿verdad? Muy bien. Pocos países hubieran podido hacerlo. Y yo confío en que de verdad esta COP sirva para, de verdad, saber que esto es un problema, que hay que escuchar a los científicos, que esto no va de política, que estos son científicos. Lo malo es que los países más contaminantes no están. Que son China, India y Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos también, porque como se ha puesto en la política negacionista de decir que no, que esto no pasa nada, que esto no existe, pero bueno, creo que puede ser una COP decisiva. Una COP decisiva. Javier. Bueno, yo voy a romper una lanza en favor de nuestro país por lo que decíais ahora en relación con la organización de eventos de estas características. Claro. No es la primera vez, ¿eh? Cuando ocurre alguna complicación en algún país y se busca otro para organizar algo, siempre se ha recurrido a España, porque nuestra improvisación nos permite resolver los problemas de que somos así. De nuestra capacidad de improvisación. Recuerdo alguna cumbre de seguridad que se han celebrado también en España, porque como se hacen con rapidez para que sean más seguras, pues siempre se recurre a España, ¿no? Y bueno, algo que tenemos bueno y positivo, pues quiero remarcarlo en esta tertulia, ¿no? Reciente, ¿no? La final de la Copa Libertadores, yo creo que fue Boca acontecimientos River, de todo tipo, cierta urgencia. ¿Y dónde? Pues a España, que saben resolver de manera improvisada las cosas, además bien. Con nota, con nota alta. Y por tanto, bueno, pues ese elemento de entrada positivo, ¿no? En relación con el cambio climático, yo creo que efectivamente aquí hay una dificultad de la que todavía, aunque seamos de los países de Europa más concienciados por lo que dicen las estadísticas respecto del cambio climático, pues la verdad es que yo no lo veo en el día a día, ¿no? Sobre todo en el reciclado de las cosas, en la preocupación personal. Porque aquí no solamente hay que tener conciencia y hay que exigir a los gobiernos y hay que exigir a las empresas que mantengan unos cuidados y un reciclado adecuado de las cosas, ¿no? Y desarrollar tecnologías menos contaminantes. También debe de ser una preocupación de cada uno de nosotros. Y yo quiero pedirles a los televidentes de TVR que se comprometan hoy. Diles que la televisión gasta muy poquito, que no la quiten, que es casi residual el consumo eléctrico de la tele. Que se comprometan hoy con una acción. Venga. Y que sea repetitiva durante toda su vida. Un ejemplo, ¿cuál dirías? Pues yo veo a mucha gente que utiliza los contenedores de manera errónea o equivocada. Incluso a actividades o acciones de utilización de vehículos a motor que a veces no son necesarias. Claro. Bueno, pues que hoy se comprometan con nosotros, con los que aquí estamos, y con TVR a hacer una cosa, y que no la dejen, que sean persistentes durante toda su vida para mejorar el planeta, pero también que tenga la capacidad crítica para exigir a los gobiernos, a todos, a los locales, a los autonómicos y a los estatales, para que pongan toda la disposición del gobierno a revertir esta situación que es harto complicada, ¿no? Estamos hablando de la vida de nuestro planeta, no ya de la nuestra, que no vamos a llegar a esos momentos, pero sí la de nuestros nietos, la de nuestros bisnietos, etcétera, etcétera. Ahí está, dice Javier, comprométanse, si nos lo quieren contar ya saben que estaremos felices de recibir esos mensajes aquí en La Rioja Directo. Laura, ¿tú cómo ves la cumbre, todo lo que hay también en torno a Greta, que sí que son noticias coincidentes, ¿no? En el tiempo y en el mapa también de nuestro país? A resaltar positivamente que creo que Bruselas ya impulsa una ley sobre el clima, inédita pero necesaria ya. Y a resaltar también pues, las grandes ausencias, obviamente, que lo ha dicho María José, pero es que además hay una delegación de Bolsonaro pidiendo ayudas para el Amazonas y él no está. O sea, realmente aquí no ha venido nadie y bueno, pues a resaltar también
esta anécdota, me parece una anécdota dentro de todo eso, que efectivamente hay que ayudar al Amazonas, por supuestísimo, pero vamos, que no ha venido nadie más que una delegación solo para pedir esas subvenciones. En cuanto a Greta, bueno, pues yo le explicaba a mis hijas quién era Greta, bueno, ya lo sabían, y creo que ha impulsado un movimiento que, bueno, es merecedor de que por lo menos ha puesto a la gente joven muy concienciada en todo lo que hay sobre el cambio climático. Que esta actuación sea positiva o no, el que haya venido con un barco no contaminante, bueno, pues es un efecto totalmente de marketing propiamente dicho, no hay otra cosa más que esa. Pero creo que, bueno, es importante que alguien tan joven pues tome un poco las riendas del asunto para que la gente joven sea la que impulse también un cambio climático, que sí que había ayer, a colación con lo que estábamos hablando antes del Congreso, había creo que era una de las vicepresidentas que llevaba, no tenemos un planeta B. Claro. O sea, no hay un plan B para todo esto, con lo cual o nos concienciamos todos o reciclamos todos, porque también hay mucha gente, y creo que en la 4 ayer salía una de las revistas del corazón y decía, ¿dónde te tirarías la tapa del yogur? Y no sabía dónde tirar la tapa del yogur. Claro, entre otras cosas no la tirará ella, pero probablemente también tenga que saber dónde hay que hacerlo, ¿no? Bueno, pues el reciclaje, que todos tengamos en casa pues nuestro sitio para el plástico, para el cartón y para el vidrio, que es lo más esencial, porque el plástico, yo no sé todo el plástico que a diario podemos consumir. Podemos usar, todos. desde luego. Y lo que decía también Javier, que está bien, reciclaje, etcétera, pero hay el reto parece para el corto y medio plazo es el del transporte, ¿verdad? El del transporte, el del gasoil, el del diésel, el de la contaminación de los vehículos, además en un escenario en el que, bueno, esto también nos lo llevan avisando décadas, que se acaba el petróleo y no termina de acabarse, pero ese es uno de los retos inmediatos, ¿no? El de la contaminación por los vehículos. Hablabas un poco de marketing cuando esta niña, no se le puede decir de otra manera porque es una niña, venga en un catamarán pasando el Atlántico, creo que ha sido, ¿no? Sí. Para llegar aquí a Portugal. Hay que reconocer que los motores de los aviones son el efecto más contaminante de todo el mundo, ¿no? Los de los Falcon también, ¿no? Los de los Falcon también, efectivamente. Por eso creo que sería bueno que se contuviera un poco el presidente en funciones de utilizar el Falcon, ¿no? En cualquier caso, tenemos que tranquilizarnos un poco porque cada día vivimos más deprisa. Cada día queremos llegar antes a los sitios. Yo lo que digo es, queremos llegar antes para llegar antes al atasco, para tener más complicaciones y generarnos y complicarnos la vida, ¿no? Y efectivamente tenemos que tomarnos la vida de otra manera. Tú lo dices porque eres capaz de poder ir a Navalsaz y mirar el paisaje de allí como harás enseguida en Navidad y acordarte de los atascos de Madrid y decir, yo me quedo con esto. Efectivamente. Y acordarnos también de que hay otras medidas que tienen que ver con el tema del medio ambiente. Por ejemplo, La Rioja vaciada, la idea de volver a vivir a los pueblos tiene que ser, es muy atractiva. Yo lo practico casi todas las semanas, ¿no? Y mañana mismo nos vamos a marchar para el pueblo a disfrutar allí. Y allí aprendes a convivir con la naturaleza, aprendes a apagar la luz de la casa cada vez que vas de una habitación a otra. No como vivimos aquí, que cada uno va pum, 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 todas las luces de la casa encendidas. Efectivamente, nos lo podemos permitir nosotros, pero el país no se puede, y el mundo no se puede permitir ese consumo tan tremendo que produce un efecto invernadero que nos está calentando el planeta y que nos va a calentar la cabeza durante muchos años como no seamos capaces de resolverlo. Jorge. Sí, vamos allá. Sí, los mayores problemas son los que habéis apuntado, ¿no? La generación y la gestión de los residuos y las emisiones de gases. Claro. Es cierto que en el mundo más desarrollado pues estamos más concienciados y generamos conductas diarias dirigidas a minimizar todo eso. Pero yo siento ser pesimista porque la mayor población del mundo reside en los países que habéis citado. En China y la India supondrán, pues no sé, casi un tercio de la población seguro, mundial. Y yo entiendo que el ciudadano chino o indio pues se sienta atacado, digamos, por este exceso de conciencia que se le pide cuando el resto de países se han desarrollado sin tener en cuenta ese tipo de medidas y ahora se les exige a ellos. Y no solo el ciudadano, sino las grandes empresas, que hay esos polígonos de fábricas gigantescos que son máquinas de vomitar humos y tóxicos a la atmósfera. Me gusta. Lo que más asusta también es que los mayores desplazamientos por catástrofes naturales son de países o muy poco desarrollados, que son precisamente
precisamente los que menos contaminan. Es decir, hay desplazamientos por catástrofe de las lluvias tropicales, de todo tipo, inundaciones, y precisamente son sequías, países que no son nada contaminantes. Salen perjudicados sin tener responsabilidad. Sin tener mucha responsabilidad. Los que tenéis contacto, Jorge ya sabe que siempre me gusta pulsar su punto de vista de profesor. Los chavales en la Universidad de La Rioja, ¿tú detectas esa preocupación? Eso, yo creo que sí, que las porque generaciones lo decía jóvenes Laura, ¿no? que el están efecto muy Greta. sensibilizadas. Sí, el efecto Greta, eso pues es una operación de marketing o un esfuerzo de visibilización, y yo creo que eso está bien. El que esté presente constantemente en los medios de comunicación hace que se reflexione sobre ello, e incluso ciertas reacciones airadas que se pueden leer contra ella pues son un síntoma de que eso se ve y obliga a tomar medidas, ¿no? Muy bien. Venga, cambiamos de asunto. Noticia también que tiene que ver con la educación y con los jóvenes. Leíamos cómo el informe PISA nos deja regular. Siempre hay que tener en cuenta, esto es como el EGM con los medios de comunicación, hay que ver la tendencia. Si en 2-3 va para abajo, si en 2-3 va para arriba. El informe PISA nos coloca regular, nuestra comunidad ha perdido puntos y hay muchas lecturas que hacer en torno a ese asunto. Laura, lo comentábamos ahora, desde la propia metodología del examen, que recordamos sirve para evaluar los conocimientos de los estudiantes de todo el mundo en las materias más importantes, matemáticas, comprensión lectora, lenguaje, etcétera. Sí, hay varios puntos que estábamos comentando. Uno es que está dirigido a personas o a chavales de 16 años que da igual lo que estudien, es decir, que por lo que sea llevan unas ciencias con matemáticas académicas, con matemáticas aplicadas, incluso personas de 16 años que ya están en otra serie de enseñanzas que no están dirigidas a la ESO ni al bachiller, con lo cual pues es una prueba un poco irregular. Aparte de eso, los propios enunciados del informe, de las pruebas de PISA son informes, son preguntas como muy largas de leer mucho, cuando en realidad los profesores en España y en La Rioja también preparan para las pruebas de EBAU, y las pruebas de EBAU son más de cuentas, de muchos números, sin tener que leer esos enunciados tan largos. Preguntas también tipo test, más sencillas. Eso es. Y luego pues que tenemos unos bailes de ley de educación que no nos permite saber si esos resultados son reales, es decir, si cada ley de educación que tenemos es válida o no válida a largo plazo, porque cambian tan rápidamente que directamente no podemos saber si tendremos que tener una ley que dure en el tiempo, que sea más constante para poder evaluarla. Efectivamente. Lo cuenta hoy el diario La Rioja en su portada. María José, los alumnos riojanos del último informe PISA acumulan un curso de retraso frente a los que estudiaron en 2006. En poco más de una década hemos retrocedido un curso, nada menos. Muy interesante los matices que decía Laura. ¿Cuál es tu sensación? Pues que esto es la consecuencia, efectivamente, de no tener, de que estamos jugando con la educación y de que cada vez que entra un nuevo gobierno con una cierta estabilidad quiere imprimir su marchamo con su propia ley educativa. Y luego, pues que educación realmente no ha sido un tema que se haya debatido en esta última campaña electoral hiperrápida, ¿no? Hiperresumida de una semana. No estuvo en los debates que mantuvieron los candidatos. Entonces, es que mientras la educación no sea parte fundamental de... Pero vamos, tan fundamental como es que es el futuro y cómo se va a desarrollar el país, claro, y cómo va a crear riqueza. Javier y Jorge, que también tengo cosas pendientes con vosotros. Javier. Bueno, a mí me parece que el informe PISA es una oportunidad para hablar de educación y poner sobre la mesa, poner sobre el tapete las dificultades que se tienen en cada uno de los países, de España y en La Rioja, ¿no? Por tanto, que una vez al año haya un informe de estas características, a mí me parece acojonante. Sí. Porque te permite discutir evaluar en términos... y sacarlo a la palestra. ¿No? Y luego, yo por lo que he leído del informe PISA, es un elemento de comprensión de las cosas. Es decir, la gente en casa tiene que saber que no vienen aquí a preguntarles sumas, restas, multiplicaciones o divisiones, ¿no? Bueno, son textos, como tú dices, a lo mejor más largos de lo debido, pero son textos que tienden a una comprensión de las cosas, porque tú puedes comprender las matemáticas, de hecho no se comprenden las matemáticas acertando una suma o una resta, hay que comprender por qué se produce ese hecho, y eso es lo que evalúa el informe PISA, ¿no? Y creo que en este caso, este es un defecto, lo apuntaba también María José, los distintos cambios que se han producido en las legislaciones de nuestro país. Pongámonos de acuerdo, por favor.
grandes partidos, pequeños y medianos, en establecer un mecanismo para la educación de nuestros hijos que nos permita apostar por el futuro, porque si no, nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando. Y si no lo hacen por las buenas, me refiero a los políticos, pues tendrán que hacerlo por las malas, cuando ya, como ha ocurrido con alguno, que casi ha desaparecido, pues a otros aún más les pasará. Y a Jorge le quería preguntar, ¿cuántos años llevas de docente, Jorge? Pues como 25. 25 años. Ya hay, lo que decía Laura, ya hay tiempo para evaluar. Sí, Esa sensación tuya de los alumnos año tras año con menor preparación, con menor interés, con menor... ¿Es un mito? Se dice siempre, yo creo que se lleva diciendo desde la antigüedad clásica, desde los griegos. Sí, se juntan las dos cosas. Pero ¿cuál es tu visión de, hace 20 años eran distintos a ahora los alumnos, o no? Sí, yo esa sensación la tengo. Sí, ¿De menor preparación o de menor? Se cruzan el universal de que cada generación piensa que la siguiente ha empeorado en los conocimientos e incluso en su catadura moral y todo eso, ¿no? Todo va peor. Eso es una inercia histórica, ¿no? Pero sí que es cierto que la sociedad ha cambiado. Los jóvenes de 18 o 20 años tienen intereses mucho más variados y actividades mucho más variadas que las que teníamos nosotros, y yo sí que he detectado un cambio en cuanto a general, sobre todo en cuanto a su mapa del mundo. Yo creo que eso es un cambio que se ha producido. Hace 20 o 30 años todos nos hacíamos una composición del lugar, de una serie de aspectos de cómo es el mundo, y ahora no. Ahora uno piensa que ese mapa lo va a poder consultar constantemente y que no tiene por qué tenerlo incorporado. Yo creo que eso es uno de los cambios fundamentales. Dicen los docentes también, compañeros vuestros expertos en pedagogía, que hay un problema también de concentración, ¿no? De capacidad de concentración. Igual tú ahora les estás explicando algo y lo que hace 10, 15 años sabías que captaba su atención de inmediato, ahora es mucho más costoso. Sí, pero vamos, yo ese cambio, tanto el de la concentración como el de la... la visión general del mundo. Me veo a mí mismo y también yo me comparo con mis profesores de hace 30 años y digo, bueno, estos señores, dedicaron una serie de horas a esto que no dedico. Y el formato de esto vaya usted a cambiarlo, ¿no? Pero el formato de una hora de clase, una hora tras otra, durante 4 horas una mañana y durante 15 semanas, yo creo que eso no tiene sentido hoy en día. Está caduco ya. Sí, está caduco. María José, también llevamos unos cuantos años viendo venir a gente de prácticas, ¿verdad? A esta casa, a Diario La Rioja, a larioja.com, a la tele. ¿Y tu sensación es parecida a la de Jorge? Yo sí que la tengo, yo sí, pero bueno, no sé. Sí, lo que pasa es que no quiero caer en el tópico. discurso de... Pero es que es verdad, no sé, notas una diferencia de cómo te veías tú en prácticas, a cómo ves ahora a los estudiantes. Yo noto esa diferencia. Que también hay magníficos. No digo ni que sea el mejor ni peor, magníficos, porque luego son muy intuitivos, alumnos, o sea, tienen otras habilidades que vamos. Yo, Laura, no sé si en vuestro trabajo también contactáis con estudiantes de Derecho o recién licenciados. Sí. ¿Cuál es tu...? Mi sensación es que ahora ha cambiado todo la forma de estudiar, porque yo hace poco estuve en Zaragoza, en la facultad, que tuvimos los 25 años de acabar y tal, y nos enseñaba la facultad y había cambiado mucho, porque tenía hasta una sala de vistas, es todo muy práctico, muchísimo más práctico, y yo creo que tenemos que tender también a eso. Yo lo que decimos, tantas horas metidos ahí, Europa ya tiene menos horas lectivas, con lo cual yo creo que eso también hay que modificarlo. Nos tenemos que ir un poco al método europeo, que yo creo que estar metidos en una clase tantas horas y venga, información, llega un momento que... Pero fíjate, los que salen mejor parados en el informe PISA son los estudiantes asiáticos, que esos estarán todo el día. Unos esclavos, los pobres niños, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche o 10, bueno, luego tienen unos resultados abrumadores. Sí, un par de cosas. Yo he tenido esa misma sensación al leerlo de en qué países. Entonces, es difícil no comparar eso con la dedicación de horas a la vida laboral y las condiciones de trabajo. Entonces, bueno, pues no sé, quizás no sea tan terrible que ciertos países, la idea de una sociedad en la que el resultado del informe PISA en comprensión lectora, matemáticas y ciencias sea 30 o 40 puntos más bajos sobre los 500 que está, ¿no? Pues a lo mejor no es tan terrible si a cambio de eso se obtienen otra serie de beneficios sociales. Libertad, y un pequeño apunte, las leyes de educación
son relativamente, tal y como se han hecho, son relativamente irrelevantes. ¿Sí? Sí, porque ¿En qué sentido? lo único que hacen hincapié es en cambiar los currículos muchas veces, en distribuir materias, no solo, pero el cambio en la educación, y esto está contrastado, tiene que ver sobre todo con empoderar a los profesores y con proporcionar autonomía a los centros de educación. Y eso es lo que da buenos resultados en todo el mundo. Y eso no tiene por qué depender directamente de una ley, podrían ser regulaciones de rango menor, pero claro, se tiene la ilusión de que a golpe de BOE se cambie la realidad. Es una cosa muy española, ¿no? Y no es tan decisivo. Y hablando de la ley, ya cerramos este capítulo, el que haya pues eso, una responsabilidad autonómica también en esta materia, ¿tú crees que beneficia, perjudica o que da igual que cada comunidad también maneje estas cuestiones? ¿No afecta? Pues sí, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, es lo de siempre, según cómo uno administre esa potestad da unos resultados u otros. En general, y en educación en especial, acercar las decisiones al lugar donde se toman donde se desarrollan las actuaciones es beneficioso. Sí que es cierto que, bueno, que en un país que si un estudiante tiene que cambiar de una comunidad a otra, pues hombre, debería procurarse que saliese lo menos perjudicado posible. Que fuera homogéneo. Y Javier, nos hemos olvidado de un agente externo a la educación que ha influido muchísimo en todo este tiempo, que es la crisis. Claro. Que han sido los recortes que se han producido en todos los sistemas educativos, especialmente en Europa y en España y, lógicamente, en nuestra región. Y eso se nota en la falta de medios, en la falta de un profesorado adecuado, bien retribuido, que tenga capacidad para poder formar a la gente, ¿no? Y hay que recuperar la inversión. Y yo aquí aprovecho cada vez, ¿no? El Gobierno de La Rioja debe de recuperar el nivel de inversión que se perdió durante la crisis. Y es clave que en estos próximos 4 años en educación, que le toca en al sanidad, Gobierno, en servicios sociales, efectivamente, pues recuperen esa posibilidad, ¿no? Sabiendo que hay muchísimas dificultades, 1.540 millones de euros de déficit tiene nuestra comunidad autónoma. Pero a pesar de eso, hay que hacer esfuerzos para mantener los servicios públicos esenciales. Ahora, después de la publicidad nos metemos en ese asunto, ¿no? En el de las cifras, los números, recordando un artículo de opinión de ayer muy interesante de María José. Hacemos esa pausa, un poquito de anuncios y regresamos con más cuestiones aquí a TVR en esta Rioja Directo, que todavía sigue hasta las 2:30. No se vayan.